So let me do a quick brief intro. First of all, gracias, thank you to our panel for being here today. I'm going to do my intro in English, but I know the panel will be in Spanish. So the reason for this panel today is that we talk a lot about the Middle East, we talk a lot about Asia, we talk a lot about Central Europe and the Sahel and Africa, and we don't talk a lot since I got here about Latin America. And I know it's an important region, and we're here down at Marti, so we talk about Cuba, but Cuba is only a part of the region, and there's obviously things going on elsewhere in the region. For me, it's a fascinating region for us at the BBG because, on one hand, it's probably the most open and democratic, politically free regions of any of the regions we deal with. On the other hand, I know from my private sector work that the media environment not as free as the political environment is. You know, many of the places like Venezuela and Ecuador are well publicized. Other places where media freedoms are not as strong or not as well publicized. But I thought it would be interesting for us as a board to, while we're down here in Miami, to spend at least an hour and a half or so on Latin America, because we don't spend a lot of our time day to day on it. So thanks to Carlos for arranging today's panel. And I would like really quickly, Carlos is going to introduce the rest of the panel, but I'd like to introduce and thank Professor Miriam Zelaya, who's here with us today, who's a well-renowned professor in literature in Spanish, has spent nearly 2 decades teaching at the Academy of Sciences in Cuba, is Cuban, which is wonderful to have a Cuban moderating our panel here today on Latin America, because Cuba is part of Latin America. And I really appreciate, Miriam, you being here today. But anyway, Carlos, I'll hand it over to you. You can do the rest in Spanish. Gracias. I would love to do it in Spanish, but they wrote it in English. So I'll try to translate. Voy a introducir a los panelistas. Primero que quiero introducir a Carlos Alberto Mortaner, nacido en La Habana, Cuba. No voy a decir la fecha, Carlos, para no, ¿verdad? Has vivido en Madrid desde 1970. Un ex profesor universitario, aclamado escritor y periodista. Carlos Alberto ha escrito más de 25 libros, miles de artículos y varias novelas. Su columna es sindicada en docenas de periódicos en los Estados Unidos, en Latinoamérica y España, y frecuentemente comenta sobre el asunto cubano, y quiero añadir también sobre el latinoamericano. Para nosotros es un placer tenerte aquí, Carlos Alberto. La doctora Gisela Parra. Buenos días y un placer tenerla aquí. Fue la presidenta del concilio, estoy traduciendo, así que me dedico, magisterial de Venezuela. No, es Federal Consul, sería más bien. ¿Cómo se dice en español? Consejo de la Judicatura. Consejo de la Judicatura de Venezuela. Cuando Chávez tomó el poder en el 1998. En el 2000 se describió como una víctima de la persecución y acusaciones sin base legal en cuanto a sus procedimientos de defensa. Parra es una viva prueba de que en Venezuela no hay democracia y de que no se respeta la legalidad de ninguna clase. Perdona la introducción, estoy traduciendo. Yo hablo bastante bien el español, pero traduciéndolo. Parra vino a los Estados Unidos en el 2005 como una refugiada política. En el 2013, Parra se convirtió en la secretaria ejecutiva de la Mesa de Unidad Democrática de Venezuela, ¿correcto? De aquí de los 4 estados del sur de Estados Unidos. De Estados Unidos. Ajá. Doctora, nuevamente es un placer tenerla aquí. Gracias. El doctor Carlos Sánchez Berzain es un político boliviano. Carlos. No está. Ah, no está. Perdón, doctor. Guillermo Lustó, presidente del Instituto Interamericano de Democracia, abogado y doctor en leyes y filosofía, doctor en filosofía, ¿correcto? Tiene una maestría en Derecho Internacional
y es un devoto a liderar la Universidad del Sur, ¿correcto? ¿Cómo se traduce eso? No sé. No entendí lo que me dijo. Bueno, está aquí, si lo voy a leer en inglés, que creo que es mejor. Already retired, he settled in the United States and accepted a position at the University of Florida. Since then, he directed a master's degree in political science, presides over the Argentinian Cultural Center in Miami. He founded and created the Inter-American Institute for Democracy, an NGO for the promotion, defense, education, and promotion of freedom, democracy, and institutions in Latin America. Muy bienvenidos a todos y le doy la palabra a Miriam. Dígame. La universidad es la Florida International University. FIU. FIU. Ok, muchas gracias. Pues le cedo el panel a Miriam para que empiece a hacer su pregunta. Y muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias por esta invitación a este panel donde hay especialistas que conocen mucho más que una cubana de Cuba sobre la realidad latinoamericana, nuestra región. Y yo les agradecería en particular a ellos que me aclararan algunas dudas, cosas que necesitamos conocer los cubanos y que yo puedo transmitir a mis coterráneos a mi regreso a Cuba, a propósito de problemas actuales de Latinoamérica. Y para eso tengo 3 preguntas acá. Una primera sería, ¿cuáles son los retos que enfrentarían los países del ALBA ante una eventual ruptura política y económica del chavismo en este escenario que estamos ahora? Me gustaría que, profesor Alberto, por favor, Montaner. Bueno, yo creo que la primera crisis sería de carácter económico. Tendrían que pagar por las importaciones de petróleo el dinero lo que eso cueste en el mercado internacional, y eso es un costo relativamente alto para economías muy frágiles del Caribe y Centroamérica y en general, donde quiera que el chavismo ha hecho un poco de caridad política encaminada a conseguir apoyos de carácter internacional. De manera que sí sería un gran problema, además de que desaparecería una referencia política muy importante, que es la supuesta ventaja que tiene un Estado populista como el chavismo, o populista colectivista como el chavismo, que finalmente es lo que pierde todo atractivo para ese mundo del ALBA. Ajá. Pero, perdone, doctora Gisela, desde su punto de vista de Venezuela, su conocimiento, ¿usted podría aportarme un poco? Bueno, todos sabemos que el grupo del ALBA fue formado e integrado por los 4 países que comparten la misma ideología castrocomunista que han impuesto al resto de América Latina, o han tratado de hacerlo con éxito en algunos países, y en otros que aun cuando no se han incorporado dentro del grupo, pasivamente o con complicidad han aceptado todo lo que ha sucedido en relación a ese proyecto que es revolucionario, marxista, comunista, que ha producido un gran daño a la democracia, a la paz de la región. Y yo creo que ha habido de verdad una indiferencia del grupo de países de Sudamérica y de las organizaciones que se crearon para defender y proteger la democracia al aceptar que esto ocurre. Doctor Guillermo, a propósito de este último punto que decía la doctora Gisela sobre la indiferencia de estos países de la región, ¿usted pudiera abundar? Sí, primero querría hacer una aclaración. No es lo mismo el ALBA que el socialismo del siglo XXI. En realidad, los países que estamos enfocando y que estamos analizando son los que componen el socialismo del siglo XXI, que son Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y en alguna medida una simpatía ideológica de parte de Argentina. El ALBA es otra cosa, porque en el ALBA están incorporados una cantidad, cerca de 20 países pequeños del Caribe, que entran por un problema de petróleo, dado en condiciones muy favorables, y creo que la carta de cambio, o el cambio, es el voto en la OEA, lo que le ha permitido al chavismo manejar la OEA de la forma que lo maneja. Creo que son 2 cosas distintas. Y yo creo que el chavismo ya está en crisis, y creo que el chavismo tiene muy serias dificultades. Inclusive hay que mirar muy atentamente lo que la gente que fue chavista desde el principio, la gente de la izquierda, hoy dice que este gobierno es un fracaso por la personalidad de Maduro, y porque en el fondo era una utopía irrealizable que nunca pudo tener mucha cabida. Y yo creo que
La primer pérdida que ha tenido el chavismo serio con esta situación es que nadie ya duda en América Latina, inclusive los países del ALBA, de que en Venezuela ya no hay una democracia. Cuando estaba Chávez era la discusión si la democracia o no democracia. Hoy creo que no hay ninguna duda en el mundo internacional de que la Venezuela de hoy no es una democracia. Sí, eso es interesante porque se maneja mucho el tema de que si hay partidos de oposición o si hay movimientos de Hay oposición. muchas. Si la Carta Interamericana determina las condiciones de la democracia, pero aún la izquierda ya ha pronunciado que los países estos que he mencionado, los del socialismo siglo XXI, no los del ALBA, ya no son una democracia porque no tienen las características que la Carta de la OEA plantea como esenciales a la democracia. Entonces, de acuerdo a esa realidad que se está produciendo en el área, en América Latina, bueno, en particular en los países del ALBA, y como usted menciona, vamos a incluir el tema de los países que están en el proyecto del socialismo del siglo XXI. Según esto que está ocurriendo, que hay una crisis de los partidos tradicionales, de las políticas tradicionales en América Latina, que se están reformulando, no han logrado solucionar los conflictos, los problemas, han perdido credibilidad. Según este panorama, ¿cuál sería la forma de crear un movimiento capaz de aglutinar los segmentos sociales, los diferentes intereses sociales, movilizar a la sociedad en pro de una democracia, quiero decir? Uno puede responder esa pregunta desde un punto de vista político, decirlo inmediato, cómo hacerlo inmediato, o puede plantearlo en términos mucho más ideológicos, en el sentido, si este sistema pueden subsistir. Es evidente que no pueden subsistir, es evidente que terminan. Una de las características importantes es que nunca consiguen tener un sucesor. En el caso de Chávez quedó Maduro, pero con la dificultad de Maduro. En el caso de Argentina, que el proyecto seguía por la misma vía, ya Cristina Kirchner, la presidenta, no puede ser reelecta y no encuentra un sucesor, esa es la gran dificultad. Y lo mismo le va a pasar a Rafael Correa, le va a pasar a Evo Morales. Es decir, una de las grandes características por la cual estos proyectos no consiguen consolidarse es eso. Tienen que apelar a la reelección porque no son capaces de tener un sistema propio. ¿Y usted qué cree, profesor, de este tema de la reformulación de políticas hacia América Latina y los métodos, las estrategias? Bueno, realmente es muy difícil que eso ocurra como continente. Claro. Estados Unidos, durante la Guerra Fría, tuvo una posición de liderazgo porque entendió, a partir de 1947, de la creación del Tratado de Asistencia Recíproca, Estados Unidos entendió que esa era una región importante, como un bloque de 20 naciones que formaban parte de Naciones Unidas y que había que de alguna manera integrarlas a la batalla frente a la Unión Soviética. Había una paradoja en esa época interesante. Los latinoamericanos censuraban a los Estados Unidos por la indiferencia moral de una gran nación que defendía las libertades y la democracia y sin embargo tenía buenas relaciones con las dictaduras de derecha anticomunistas, ya fueran Pérez Jiménez o fuera Fulgencio Batista o Nicolás Noriega. Noriega, posterior Trujillo o Rojas Pinilla. Es decir, había una especie de censura moral a la posición de los Estados Unidos, que ejercía al mismo tiempo un liderazgo histórico frente a la Unión Soviética porque tenía un interés colectivo en que eso ocurriera. Ahora, ¿qué es lo que sucede hoy en día? Se han invertido los papeles. La indiferencia moral es sudamericana. Les importa un bledo a las naciones latinoamericanas que haya una dictadura en Cuba o que haya una protodictadura en Venezuela. Es decir, lo que condenaban de Estados Unidos se ha convertido en esa política de indiferencia moral, de frigidez ideológica y moral frente a lo que ocurre en los demás países, se ha convertido en la estrategia política de América Latina. Ahora, ¿cómo conseguir que los latinoamericanos de alguna manera presenten o reaviven o reafirmen su fe en la libertad y la democracia? Yo creo que hay un problema muy serio en América Latina, en otros lugares del mundo, pero en América Latina es bastante evidente, y es el divorcio entre la sociedad y el Estado. Los latinoamericanos en general hablan de la defensa de la libertad y la defensa de la democracia, pero como principios muy abstractos. Cuando ya se va
a concretar la fórmula de Estado para defender la democracia y las libertades individuales, que es la República, ahí se produce una especie de cortocircuito. Y entonces sencillamente abjuran de todo lo que es la importancia de la formalidad republicana para aspirar a que un caudillo resuelva los problemas del país. Eso es Venezuela en 1998. Tenían una institucionalidad republicana que había funcionado a trancas y barrancas, les había dado los 40 años mejores de la historia venezolana. Y sin embargo, lo tiran todo por la borda, como hicimos los cubanos en el año 58, por un caudillo que va a solucionar todos los problemas del país. Quiere decir esto, que hay un divorcio permanente entre la sociedad y el modelo de Estado. Hasta que los sudamericanos no encuentren, los latinoamericanos no encuentren que el Estado que ellos segregan tiene la posibilidad de lograr ser un espacio público de alguna manera fecundo para que ellos puedan prosperar y puedan funcionar, hasta que no se den cuenta que el problema es reemplazar la gerencia del Estado y no destruir el Estado. They want to support the state and not destroy it. I don't believe there is a possibility. A 550 millones de personas que viven al sur de sus fronteras y que se integran en 34 países live in 34 countries. Porque tienen un peso comercial, no tienen un peso científico importante, They no tienen don't un peso have político a importante, scientific tienen otras características importance, but they have other que sería inteligente characteristics. por parte de Estados It Unidos would be de intelligent alguna manera from the poner más United atención States a lo que sucede to en el sur de be sus more fronteras, in touch with la what frontera is con México happening hasta la in Argentina. that region Porque all the una way parte to de la Argentina, because del part mundo of the una parte, por lo menos, stability depende de ese gran depends fragmento de la partly civilización occidental of that que es significant Sudamérica, o que es portion América Latina. of Será el South segmento America más or atrasado Latin de America. Occidente, pero es parte de Occidente. This is Y todo part lo of que the West, conlleve a, de alguna manera, mejorar la and calidad everything de that can los gobiernos, improve a the establecer quality vínculos of con democracias governments. estables, eso es algo que va a acabar This is favoreciendo a los something Estados Unidos. that will, in the end, favor the Convivir United en el mismo States continente and the con una continent. serie de países en medio de catástrofes políticas y de A crisis. series of countries with a series of political catastrophes. Right now, it's easier to live and interact with Europe, that somehow the values are more homogeneous with those of the United States society. And for the United States not to understand this phase of history, Yo creo, sí, yo le iba a hacer sí. una pregunta. Y Ajá. quería I would añadirle like to después ask otra a que me question. sugirió Ajá, dígame. No, de una- le iba a decir que a propósito de going eso, to por favor, tell lo que you, usted va a decirme quizás se relacione con esto también. perhaps ¿Cómo this ve, has to do with this? la tendencia que existe en a violentar Excuse las me, estructuras there is jurídicas, las estructuras interference legales de las repúblicas the latinoamericanas sound. en estos países, que es una tendencia, tiene que ver un poco con este There- tema del caudillismo, Sí. el viejo Y caudillo. el autoritarismo. Ajá, entonces, En This el- has to be es como with una estrategia y caudillism le- Es que en and nuestro país, precisamente authoritarianism. por el In our problema country, que no se ha because of the planteado, pero que es muy importante, que es problem la that we educación. have, which is La educación no education solamente a Education, nivel de not una only educación integral, profesional, at the sino también la basic, but educación para la also democracia. not Nosotros tenemos only democracias general frágiles. education, but also education Institucionalmente, for nosotros no democracy. respetamos esa Institutionally, institucionalidad, we sino vemos la manera don't de cómo respect this penetrarlas concept. para ponerlas a nuestro favor. What we Las do leyes is se crean how to para violarlas. penetrate En este the momento population existe una to constitución put them que on our fue, side. aprobada utilizando
normas no aplicables In para the una Asamblea Nacional Constitution, for Constituyente, instance, cuando Chávez was todavía no había tomado posesión, fue aprobado approved por la Corte Suprema de using mi país, una unconstitutional constitución norms, utilizando subterfugios de a referendos consultivos constitution inexistentes en la Constitución para crear una nueva Constitución. Únicamente se podía hacer a través del Congreso. this Pero could be esa ha done sido la only receta through que se ha venido Congress. utilizando por estas personas que And this is representan el autoritarismo, what these que people that tienen represent mucha authoritarianism cabida en el pueblo. Un pueblo use. abandonado, This sin is a educación, en people una that pobreza has been crítica, que abandoned, son mayoría, y que people without verdaderamente ven education, en which estas are the personas que utilizan la majority. demagogia y el populismo, They use una demagogy and esperanza populism. de salir de abajo. Y en Venezuela And in también se Venezuela, utilizó exacerbar el odio y el resentimiento what they social. resorted que le to dio was to excelentes resultados a Chávez, exacerbate que tuvo a su social favor un hatred excelente manejo de esa población. to handle that Eh, population. Esa educación That education En lo que estamos en ese intermedio, le queremos dar la bienvenida al doctor. while we're waiting, Disculpas por la demora. we want to welcome our fifth panelist. The interpreter will stop until the sound hablaba problem sobre la is importancia solved. de la educación en nuestros países y de la formación para la democracia de nuestros liderazgos, partidos que se han debilitado. Hay que parar un momento. Sí. Mire, ¿Cómo está usted, doctor? mis respetos. Muy bien. ¿Esto no se almorzar? Almorcemos por cerca de Brickell, ¿le parece? Ya, sí, el Aguilera está listo para que lo convoquemos también. Porque tengo una cita en el Diario de las Américas a las 3. Llamamos a Manuel a almorzar con los dos. Está esperando. ¿Tú? ¿Quieres? Prométele un dulce. Hay que sobornarlo. Y acá está el garra, vamos a cortar. El Doral y es otro mundo, ¿no? Sí. Yo calculé mal, me quedé atrapado en ese nudo que hay entre la 836 y el Palmetto. Nunca avanzo. Esa es buena, esa es buena. Se excusa, no, es buena, hay que estar 10 minutos. La que no es buena es pensaba que no iban a ser puntuales. Esa es una buena idea. Sí, yo nunca he sabido qué tipo de evento era este, nunca he sabido. Yo tampoco. Pero ayer dijeron que era 11 y 15. Está bien, está bien. Sí, hablamos ahora a ver ¿Cómo- si se traduce bien, si se traduce. Como Sí. Ahora, sí, el... está ya corregido. Sí, vamos a ver, hablemos a ver. Está corregido el problema. chivo No, expiatorio, hay que soy hablar el un poco solo Sí, por para eso que estoy pueda preguntando saber. para ver si oyéndonos a nosotros Yo me nos entrego, dicen que todo no está tengo bien, problema. sí. Tan pronto llegaste se rompió el micrófono, pero no sé qué relación empezar puede de haber nuevo. tenido. Vamos a ver ahora. Ahora sí. El Sí, arte vamos a en hablar. Bolivia. Ahora sí podemos. Que hagamos la Ajá. prueba No, de no, pero hay que hablar. hacer la prueba. hay Sí, que sí, hablar. pero estoy diciéndolo Tiene aquí son 50 años. para decir algo, a ver si se oye bien lo que estamos conversando. Ajá, lo que estamos exponiendo aquí. No, estos son funcionarios del gobierno americano. Ya hablamos. Bla, bla, bla. Cuando yo llegué estaba empezando, ya habían ¿Ya? empezado. ¿Sí? ¿De qué habían hablado? Contaba por Bueno, acá. igual hay que Vamos a esperar a hablar. Carlos, ¿no? A Carlos. Ahora sí, podemos seguir. ¿Qué pasa si da el chavismo? Eso fue así. No, oye Está nada. empezando esperar por a el final. Carlos. Sí. Miriam, ¿estás viviendo acá? No, en La La Habana. pregunta es, yo Sigue, voy a Ah, ¿sí? ¿cuándo En regresas? La Habana. Regreso el miércoles, pero a Ay, finales de Dios. julio, del 31 de julio al 2 de agosto voy a estar en ASCII. Ah, qué bien. Poner Vengo 4 aquí, leones y traigo un una domador ponencia. de cabras es terrible. Yo voy a estar Al por ahí revés, también el 2 de un agosto. domador de leones y 4 cabras. Organiza nada más. María Huerlao.
O sea que tú resides allí permanentemente. ¿Quieres agua? Mira, ahí parece que hay agua de Yo voy a Mangambeira, tratar yo te de puedo dar estar un por poco. unos días más, no mucho porque Así no te deshices. tengo que trabajar y tengo compromisos allá en Aquí hay más, La Habana. que puedo atender ¿No te aquí, echaron de tu que se trabajo? están secando. No, yo me fui de mi trabajo. Yo me fui en 2005 por una cosa legal muy curiosa y es que... Líder, ¿tú ante quieres tantas algo de críticas, agua hubo aprovechando el una- pánico? hubo All una right, we're going to get going again. Sí. Carlos, why don't you introduce the last Bueno, panelist? ahora sí se... Yo te explico porque ¿Podemos And comenzar? then we'll go. Y te echaron. Sí. No te fuiste. Quiero introducir, presentar al doctor Carlos Sánchez Berzain, lo voy a decir en inglés. Is a Bolivian politician, lawyer, professor. He also serves as the director of the Inter-American Institute for Democracy. Throughout the 1990s, he held many positions in the Bolivian government, including state minister, cabinet minister, and he was Minister of Defense in 2003. He promoted and participated in the constitutional reform 1994 to 1995 and led the fight against drug trafficking in Bolivia for over 3 years and promoted alternative development. Berzain has authored publications on issues of constitutionality, freedom, democracy, and institutionalism in the Americas. He currently has political asylum in the U.S. Welcome, Doctor. Thank you. Sorry. Bueno, venía diciendo que en América Latina se han conjugado una serie de factores negativos que han permitido que suceda la crisis grave de la democracia que en estos momentos afecta a una gran parte de los países, independientemente de que en otros países de la región haya crecimiento económico y una cierta estabilidad democrática. Por lo menos hubo la crisis de los partidos políticos que se fueron convirtiendo en cúpulas que atendieron a sus intereses grupales y no al colectivo. La falta de educación en la población para hacerle frente al apoyo de la democracia y también a fiscalizar la gestión pública. Por otra parte, la crisis económica de los 80 y los 90 que acentuaron aún más la desigualdad y el desequilibrio económico en la región. Se une a esto entonces, ante el desplome institucional de la democracia en nuestros países, aprovechan estas personas que nunca habían dejado de trabajar en ese sentido para penetrar ese pueblo que se sentía abandonado, utilizando la figura de ese caudillo, como dijo Montaner, que ha sido siempre una figura que goza de simpatías dentro de la población y que lamentablemente lo que ha producido es agravado los problemas, acentuado la miseria, acabado con la democracia utilizando ese disfraz del voto para legitimar el ejercicio de prácticamente una dictadura. Entonces, tenemos ahorita en el momento Venezuela como foco principal donde se han cometido atrocidades de un nivel tan grande de violación de los derechos humanos, del ataque a las instituciones, de la falta de independencia de los poderes públicos, que yo por lo menos siendo juez tuve que venir escapándome de allá porque no tuve ningún tipo de defensa. Y ahora entonces este problema ha sido tan grave que gracias a los medios de comunicación que desde el exterior estaban en Venezuela y sacaron documentados las pruebas de lo que verdaderamente sucedió en el país, es que ha habido una sacudida en esa irresponsabilidad, indiferencia y complicidad territorial para darse cuenta de que no es aceptable lo que pasa en Venezuela. Es demasiado grave y perjudica no solamente internamente la democracia, los derechos humanos, las instituciones en nuestro país, sino que es perjudicial y peligrosa para la paz de la región. En Colombia vemos nosotros con mucha preocupación que estas negociaciones con la FARC en La Habana, donde la FARC realmente se ve que están utilizando un método no igual, por supuesto, pero parecido de legitimación para poder acceder al poder posteriormente. Y el propio Santos lo ha dicho, que sueña con ver a integrantes de la FARC en el Congreso, donde ya ellos tienen gentes allí. Entonces, esto se va extendiendo y hay que ponerle un control. Yo estoy de acuerdo con Montaner en el sentido de que
Estados Unidos debería revisar su política internacional con respecto a Sudamérica. No entienden realmente la idiosincrasia de nuestros países y de lo que sucede allí. Hay que apoyar a las instituciones, a las organizaciones, hay que reformular la normativa, por lo menos de organizaciones como la OEA, que se crean para fortalecer la democracia y apoyarla, y cumple una función en este momento totalmente contraria a ello, porque la forma en que la normativa está diseñada no permite la aplicación de sanciones, porque es como un club de presidentes en que todos se cuidan y se protegen. Entonces, realmente necesitamos un despertar en América Latina de unir esfuerzos de los que creemos en la democracia para apoyarla, porque afecta a toda la región. Sí, y yo creo que en ese sentido usted hablaba de la educación, es importante porque en muchos de nuestros países se ha sustituido la educación por el adoctrinamiento. Exactamente. Y la cooptación de los medios de difusión también ha operado. En Venezuela es una realidad. Exactamente. Profesor Carlos Sánchez, hablábamos acá temprano, un poquito antes, acerca de los retos que enfrentarían los países del ALBA ante una eventual ruptura, un quiebre político y económico del chavismo. Se incluyó aquí el tema de que no es solamente los países del ALBA, sino aquellos que tienen el proyecto del socialismo del siglo XXI. Y en un segundo momento, sobre la realidad latinoamericana, la crisis de los partidos políticos tradicionales y que cuál sería la forma de crear un movimiento que captara, capitalizara la credibilidad de determinados sectores. Estábamos sobre eso, hablando de la realidad latinoamericana, si pudiera decir. Gracias, mil disculpas por la demora. Yo quisiera comenzar por el principio. Y el principio es que no se puede hablar de Chávez, no se puede hablar del fenómeno denominado el socialismo del siglo XXI o el proyecto ALBA sin hablar de Castro. Esto se produce porque un presidente democráticamente elegido en Venezuela, muy débil, sin ningún respaldo de poder permanecer siquiera en el poder, pero con mucho dinero, se acerca a fines de los 90, principios de este siglo, al único dictador que quedaba sobreviviente en la región, que es Castro. Y Castro pone lo que tenía para poner, que es ideología, aparato político, un extraordinario mecanismo de movilización política y penetración regional que había estado cultivando los últimos 40 años, y transforma su foquismo armado de los 60 en un foquismo electoral, recibiendo lo único que necesitaba, dinero. Chávez le lleva a Castro lo que Castro no tenía y estando viviendo lo peor de lo que se denominó su periodo especial. El arribo de Chávez a La Habana como presidente de Venezuela termina con el periodo especial y pone en marcha algo que los demócratas latinoamericanos no nos dimos cuenta a tiempo y que hoy día todavía no queremos reconocer. Se elaboró una estrategia articulando un eje Caracas-La Habana para controlar América Latina, recreando el proyecto de los 60, pero ya no con guerrillas, sino con el dinero de Chávez y con la utilización de la democracia, de los votos y del sistema electoral. Y para eso siempre hay caldo de cultivo en América Latina y en cualquier país, en Europa, en cualquier continente. Yo escucho aquí justificaciones muy razonables, pero es como echarle la culpa a la víctima. A usted lo asaltaron, señor, sí, es que usted iba pues por un mal barrio, es que era de noche, usted no escuchó al conserje del hotel que decía que por ahí no se pasa a esta hora. La democracia siempre es frágil. Y las democracias de América Latina fuimos sorprendidas en los países más débiles, en los países con mayores conflictos sociales y en un momento de crisis económica. Mirar la historia con los instrumentos y la dinámica actual es un error muy craso. A principios del siglo XXI, el año 2001, 2002, 2003, América Latina vivía una crisis económica terrible, de desempleo, de absoluta falta de precio en los valores internacionales de los commodities. Mi país, Bolivia, no tenía que vender porque el estaño no tenía precio y los minerales no tenían precio.
Y eso se modifica años más tarde, cuando el socialismo del siglo XXI ya había empezado a operar. Entonces, en ese escenario, yo quiero volver sobre la idea principal. Hablar del chavismo, es hablar de Castro. ¿Qué hubiera pasado si Chávez llegaba al poder y a fines de los 90 no había Castro? Pues la democracia venezolana hubiera funcionado, porque no hubiera existido un poder externo más grande que esa débil democracia venezolana para poder generar un conjunto de dinámicas que vayan a transformar una democracia en un país totalitario y en una nueva dictadura. ¿Qué hubiera pasado en Bolivia el 2003 si no hubiera existido ese proyecto que no se veía venir, que se pensaba que podía existir, pero que no se veía venir con la crisis que se planteó en el gobierno del presidente Sánchez Lozada? La institucionalidad democrática hubiera sobrevivido porque no hubiera habido un conjunto de una dinámica que mandó dinero, mandó gente armada, mandó guerrilleros y produjo un hecho que generó el derrocamiento de ese gobierno. ¿Qué hubiera pasado en el Ecuador? Lo mismo. ¿Qué no pasó en Honduras? Porque ya habían advertencias. Hubieron algún tipo de bloqueos que evitaron que esta gente siga creciendo. Entonces, ahí hay un elemento que se llama Castro. No voy a hablar sobre el castrismo, ustedes son expertos. Pero hay otro elemento también que se llama Estados Unidos. Y no es nada que tengamos que reprochar a los Estados Unidos. Con el tema del 9/11, que sucede el mismo día que se firmaba la Carta Democrática Interamericana en Lima, acontece que Estados Unidos entra en guerra y en otra guerra y tiene que replegar lo mejor de sus servicios políticos, de seguridad y de inteligencia a la América Latina. Los manda a Afganistán, los manda a la guerra con Irak y termina mandando a América Latina en esos escenarios de apoyo político, de apoyo democrático, gente que venía a descansar de las guerras. Y Estados Unidos se ve obligado a replegarse económica, política, estratégica e internacionalmente de la América Latina. Es una cuestión de plata, además, porque la plata de los americanos estaba en otro lado. Y mientras eso sucedía, aparece el nuevo rico del barrio que se llama Chávez, que con toda la ideología, la tecnología y la mercadotecnia castrista, porque eso es lo que él ha implementado, gasta su plata. Si ustedes quieren resumir los 14 años de gestión de Chávez en una palabra, se llama dinero. Derrotó con dinero al país más importante del mundo porque empezó a comprar la conciencia y los votos de los gobiernos y de los países, y los países que no se alineaban estaban supuestos a ser derrocados o a empezar a tener crisis internas provocadas por el castrismo con el dinero venezolano. Entonces había dos maneras en la primera década del siglo XXI de alinearse con el proyecto castrochavista. La una, te entregabas a ellos y recibías beneficios económicos. La Argentina lo sacaron del default, los países del Petrocaribe empezaron a recibir el petróleo en condiciones extraordinarias que tratan de subsistir hasta hoy día, y los que se resistían, voy a poner algunos ejemplos: Bolivia que cayó, Ecuador que cayó, Colombia que resistió y terminó transando, eran penetrados y empezaban los conflictos sociales, empezaban de pronto los maestros a marchar, los mineros a caminar, porque saben que las movilizaciones sociales y populares necesitan dos condiciones para que existan. El problema que siempre está, y alguien que lo financie. Y ahí llegó Chávez con Castro y con toda la dinámica esta. Entonces, sobre ese resumen de la realidad objetiva que yo veo como origen de este tema, el origen del chavismo es el señor Castro. Y lo que está pasando hoy día es que a espaldas de todos nosotros, o es algo que no queremos ver, hay un imperio nuevo en la América Latina. Porque imperialismo quiere decir el ánimo de intervenir, el ánimo de mandar, el ánimo de controlar. Y el nuevo imperio es el país más miserable, pobre, con el gobierno dictatorial más antiguo de este hemisferio, que se llama Cuba, con los Castro y toda su banda de manipuladores dirigiendo aquello. Ese nuevo imperio controla Venezuela y su petróleo, ese nuevo imperio controla Bolivia, controla el Ecuador, controla el gobierno de la Argentina, no voy a decir la Argentina, controla Nicaragua. Ahora, Nicaragua es un fenómeno especial, paréntesis, como Ortega sabe lo que es perder el poder, está jugando con las dos manos. Es parte con la mano derecha del acuerdo del Pacífico
y con la mano izquierda está entrando a la ALBA y le saca toda la plata que puede a Chávez, a Castro y sus muchachos. Es un izquierdista en el discurso y en las medidas populares, ha creado todos los bonos que existen en los otros países, pero con la mano derecha se compra lo que puede y es uno de los tipos más ricos de Nicaragua hoy día. Cierro el paréntesis. Entonces, en ese escenario que les estoy mostrando, lo que nosotros estamos viendo es que se ha creado el país más pobre, dependiente y que debería estar con ese gobierno extinto, hoy día es un imperio que maneja esos países directamente, los que he mencionado, 5 países, maneja lo que se llama el ALBA, que no es el socialismo del siglo XXI, coincidiendo con el profesor Lustó, maneja grupos de presión dentro de la OEA que ha logrado neutralizarla, maneja el grupo del G77, que ya son 130, que acaba de tener una cumbre de dictadores en Santa Cruz. No sé si ustedes saben, ha ido Mugabe, ha ido el dictador de Guinea Ecuatorial, ha estado Raúl Castro, ha estado Evo Morales, ha estado como anfitrión, ha estado Correa, todos tratados como presidentes. Y han emitido declaración de 242 puntos, de la que yo les invito a ver la número 35, que habla de democracia, porque ya están haciendo su propio concepto de democracia. Entonces, en ese escenario, ¿qué hay que hacer? Hay que fijarse, pues, en lo que es la madre del cordero, esto es el castrismo. No luchen contra Chávez sin luchar contra el castrismo. En estrategia, el peor error que se puede cometer es equivocarse en la definición del adversario. El adversario, el cerebro político es el castrismo, que no es Castro, es ya un mecanismo institucional que ha penetrado incluso a los Estados Unidos. Y si no, vean las campañas que hay aquí. El profesor Carlos Sí, Alberto una observación en apoyo de lo que dice Carlos Sánchez Berzaín. En diciembre de 1995, el canciller cubano Felipe Pérez Roque, entonces canciller cubano, después fue sacado del poder por otras razones, dictó una conferencia en Caracas donde dice, desde la perspectiva cubana, lo mismo que está diciendo Carlos. Y dice una cosa asombrosa. Dijo entonces, la Unión Soviética desapareció y fuimos traicionados. Fuimos traicionados por Gorbachev y fuimos traicionados porque se olvidaron de los proletarios y se olvidaron de los pobres. Caracas y La Habana van a recoger la misión que tuvo la Unión Soviética y esa misión la van a llevar a cabo, la misión de liberación de los pueblos del mundo la van a llevar a cabo Caracas y La Habana. ¿Que es una cosa delirante? Por supuesto que es una cosa delirante, pero la historia está llena de esfuerzos de esa naturaleza y de grupos políticos que tienen o se creen que necesariamente deben llevar a cabo esas misiones. Bueno, esto fue lo que impulsó al gobierno cubano perdón, yo dije 1995, fue 2005. Sí. Fue en diciembre del 2005. Fue lo que impulsó a La Habana y a Caracas a ese espasmo imperial que efectivamente tuvieron. ¿A dónde va a llegar eso? Bueno, pues a la quiebra de Venezuela, al desastre de alguna manera, pero al mismo tiempo le da forma y sentido a ciertos gobiernos latinoamericanos. Frente a eso, Estados Unidos, yo no estoy seguro, Carlos, que Estados Unidos, como consecuencia de las guerras, ignoró lo que pasaba en América Latina. Yo creo que hay una larga tradición de ignorar lo que pasa en América Latina. Yo fui editor durante 30 años en España y recuerdo que un lema que encontré en Gran Bretaña, en Inglaterra, era: si quieres arruinarte, publica un libro sobre América Latina. ¿Por qué? Porque no tenía ningún interés, no despertaba ningún interés. Bueno, eso es con los ingleses, eso también era verdad con Estados Unidos. Quiere decir que no hay un interés especial. Quizás es positivo en algunos aspectos, que yo nunca he visto un suizo preocupado porque Estados Unidos no esté preocupado por lo que ocurre en Suiza, sencillamente les importa un rábano, pero creo que a los efectos de los intereses de los Estados Unidos sí deberían poner mucho más interés en lo que sucede en América Latina. Es increíble, por ejemplo, cuando uno lo ve en la perspectiva histórica, es increíble que entre 1950 y 1953, en medio de la Guerra Fría, Estados Unidos hubiera ido a pelear a Corea
donde murieron 30.000 norteamericanos por defender la península de Corea, y solo 6 años después se estableciera un régimen comunista en Cuba, y sencillamente Estados Unidos ignorara, de alguna manera trató de eliminarlo, pero ignorara el peligro que significaba para el país que a 90 millas de los Estados Unidos se estableciera una base soviética. Especialmente por el precedente coreano, es decir, ¿qué hacían cientos de miles de soldados norteamericanos en Corea? ¿Y por qué la percepción del peligro cuando venía o provenía de América Latina era muchísimo menor que cuando provenía de otros lugares del mundo? Sobre el punto yo quisiera agregar algo, con el perdón de los colegas. Yo no estoy pidiendo que Estados Unidos se meta en el tema latinoamericano, pero estamos mirando la historia. Cuando cae el muro de Berlín y se deshace la Unión Soviética, Estados Unidos cambia el paradigma para Latinoamérica. Los paradigmas anteriores habían sido de atrás para adelante, democracia, lucha contra el narcotráfico, una cantidad de cosas. Lo que yo creo que hay que hacer para sacar a América Latina de este problema que tiene es simplemente pedir a todos los países del hemisferio, incluido Estados Unidos, a todos los países del mundo que operen más en base a principios que a intereses. Claro. El tema es que si democracia es lo que vemos aquí en los Estados Unidos, no tiene por qué... un momento, que hay que hablar con la traducción. ¿Pueden checar la traducción, por favor? Ok, estamos de nuevo. Gracias. Yo decía... Si puede hablar un poquito más despacio, porque están traduciendo y es simultáneo. Más lento. Yo decía que... El tema no es que estoy yo pidiendo que Estados Unidos intervenga en los problemas de América Latina. Eso es lo peor que puede pasar, porque el discurso antiimperialista sigue siendo el mejor discurso para destrozar la oposición o la política interna. No hay manera de hacer política en un país latinoamericano si usted no es un poco antiimperialista. Han cambiado los tiempos de la Guerra Fría, donde había que pasar por la embajada americana para hacer política. Ahora hay que pasar por la embajada de Cuba o la embajada de Venezuela y alejarse lo más que pueda de la embajada americana, si existe, porque les han votado embajadores de varios países. Entonces, en esa dinámica, mi punto de vista respecto a los Estados Unidos, a la política exterior de Estados Unidos, es el mismo respecto a la política exterior de Colombia, del Brasil, de Chile y de los países europeos, de México, de cualquiera de los países latinoamericanos, que apliquen principios y valores que ellos cultivan, que ellos respetan en su país y en base a los cuales mantienen el poder y se mantienen en la institucionalidad. No puede ser que haya un tipo de democracia para Estados Unidos, para México, para Chile o para el Brasil, y que cualquier deformación que se produce sobre eso o proyectos verdaderamente dictatoriales sean aceptados por estos países como democracia. En los hechos, el primer reclamo es un reclamo a una política dual, a una manera doble de ver las cosas. Lo que es blanco y lo que es negro. Lo que es democracia y lo que no es democracia no es democracia. Y en la América Latina, en las Américas, hay en eso una gran ventaja. La Carta Democrática Interamericana, que es un instrumento obligatorio para todos los países que la han firmado, dice cuáles son los elementos esenciales de la democracia. Esencial es algo que si usted le quita, desaparece la cosa que describe. Respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, acceso al poder y su ejercicio de acuerdo al Estado de Derecho, elecciones periódicas libres y transparentes como expresión de la soberanía popular, pluralidad de partidos y organizaciones políticas y división de poderes públicos. Dígame, en los países de los que hablamos, Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, ¿dónde está uno de esos elementos? Para que podamos discutir de eso. Y dígame, si no existen esos elementos, ¿por qué razón Estados Unidos sigue tratando como democracia a esa gente y haciendo esfuerzos para que devolver un embajador? Les han votado la DEA, les han votado la CIA, les han votado AID, han votado últimamente en el Ecuador el grupo militar acusado de espiar, les han quitado Manta en el Ecuador. ¿Ya? ¿Qué más? Entonces, si al primer país del mundo
se le puede tocar el tobillo y se puede ir subiendo hasta tocarle la espalda, bueno, eso se convierte en algo muy redituable en la política latinoamericana. Y eso es lo que ha pasado. Ahora, esta es la política. Quieren que hablemos de teoría, podemos hablar de teoría, pero esto es lo que está sucediendo. Entonces, Estados Unidos y el resto de los países que respeten sus principios y valores. Si una cosa es un crimen en los Estados Unidos, es un crimen en Venezuela. Si una cosa se tolera o se rechaza en Europa, hagan lo mismo con el Ecuador, hagan lo mismo con Bolivia, con Nicaragua. Y además descubran que todo esto tiene un discurso, este es el mensaje para el tema de Estados Unidos que ha tocado Carlos Alberto Montaner, que todo esto está basado en un discurso muy superficial, muy banal, pero muy efectivo, que es el antiimperialismo, el antinorteamericanismo. Y ahí tienen ustedes unas señales extraordinarias. Assange cumplió ayer 2 años, alojado ¿dónde? En la Embajada del Ecuador en Londres. Cuando se produce la huida de este filtrador americano, Snowden, ¿quiénes corren a Moscú a tratar de darle asilo? ¿Y en qué avión se sospecha que este iba a ser sacado de ahí? En el de Evo Morales. Y terminan pidiéndole disculpas. O sea, esto es una cosa que ya va más allá del hemisferio y de que 4 o 5 países con poca o mucha importancia hayamos perdido la democracia. Aquí el paradigma tiene que ser recuperar la democracia. ¿En base a qué? A principios y valores. Hoy día tenemos dictadores civiles. En la década de los 70 eran dictadores militares. La diferencia es que los dictadores de esa época llegaban con un golpe de Estado armado. Y estos llegaron por elecciones, pero ahí se acaban las diferencias. Hoy día hay policía política, hay presos políticos, hay perseguidos políticos, hay asesinatos políticos, hay exiliados políticos. La justicia se ha vuelto el mecanismo de represión política en esos países. Llámese Leopoldo López en Venezuela, llámese Villavicencio en el Ecuador, llámese Leopoldo Fernández o Branco Marinkovic o Sánchez de Lozada en Bolivia, todo es igual. Es una planilla que ellos ejecutan y lo sabemos y les funciona. O sea, pedirle a la comunidad internacional nada más que el respeto de principios y valores y ejecutar respecto a estos países ocupados por el imperialismo castrista lo que ellos harían en su propio territorio, cosa que además los protegerá. Yo termino con mea culpa. Yo he sido ministro 5 veces. Mi país, en un gobierno anterior de izquierda, abrió relaciones con Cuba. Cuando yo me posesioné por primera vez como ministro, era invitado del gobierno que salía Fidel Castro. Ahí conocí a Fidel Castro cuando yo juraba como ministro de la presidencia el 6 de agosto del 93. Eso pasó, pero durante el tiempo que fuimos gobierno y durante los largos años que yo fui político, sigo siendo político, pero que ejercí el poder, que fui parlamentario, que fui precandidato presidencial y todo, Bolivia mantuvo relaciones con Castro. No había manera de modificar aquello, primero porque a nadie le interesaba, estaba muy lejos. Segundo, porque llevarse bien con la dictadura era una manera de hacer un guiño a Estados Unidos para que de repente ponga más en sus relaciones o algo pase. Eso terminó siendo el cuchillo con el cual nos apuñalaron por la espalda. Si el castrismo no hubiera existido, si la fortaleza del paradigma estadounidense de la democracia se hubiera aplicado a todos los dictadores latinoamericanos, como así fue, e incluso al castrismo, esto hubiera cambiado. Si las democracias de Latinoamérica, y ese es el mea culpa, hubiéramos hecho algo en la década de los 80 y 90 respecto al castrismo, para forzarlo desde afuera a un proceso de transición o lo que hubiera podido suceder para terminar con la dictadura, yo no estaría exiliado, pero como uno paga sus errores en primera persona, aquí me tienen. Yo quisiera simplemente agregar que cuando nosotros oímos las exposiciones, nos damos cuenta que el problema con la democracia en América Latina es aún más grave que circunscribirlo a un grupo de países que han seguido la línea del castrocomunismo. Abarca a todos los países latinoamericanos, porque hay una doble moral. Hay una doble moral. Por un lado se dicen demócratas, por otro lado se hacen caso omiso de lo que pasa en los países donde verdaderamente no hay nada que permita suponer que hay democracia y que hay violación de todos los derechos fundamentales del ser humano. Cuando el caso de Honduras, como un caso de doble moral,
cuando Honduras cumplió con su deber constitucional de impedir que Zelaya, siguiendo la receta castrocomunista, invocara un referéndum consultivo inexistente en la Constitución como en Venezuela también, pero existiendo allí un Congreso de la República, una Corte de Suprema que cumplió con su deber de impedir que se aplicara la misma maniobra inconstitucional que se aplicó en Venezuela. ¿Qué pasó? Con el dinero, como muy bien lo afirma, de la compraventa de conciencias del resto de la América, Honduras fue prácticamente borrada del mapa democrático. Le fueron impuestas sanciones, fue suspendida de la OEA, cuando verdaderamente hasta propio Estados Unidos le volteó la espalda en ese momento, que después rectificó posteriormente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se aplica la Carta Democrática Constitucional a un país que está defendiendo la Constitución y la democracia, que está siendo violentada por este proceso antidemocrático. Y Venezuela, que, como muy bien dice Sánchez Berzaín, ha violado no solamente todos los artículos de la Constitución, sino también todos los artículos de la Carta Democrática Interamericana, con la excepción de las elecciones. Es que no son libres, no son justas. Pero hay elecciones, y eso es lo que ha justificado el modelo de que son democracias, porque hay elecciones. Y Chávez se jactaba de decir, tenemos 14 elecciones, el país donde más se vota. Entonces, esa doble moral tiene que ser erradicada. Nosotros tenemos de verdad que tomar conciencia de lo que es democracia, y si queremos democracia en nuestros países. En Venezuela, yo creo finalmente que lo que produjo que se convirtiera en la cabeza de este movimiento antidemocrático, que fue el dinero, ahora ante la crisis debido al despilfarro y la corrupción, está volviéndose en contra, porque ya no cuenta con el beneplácito. Ya vemos como tímidamente algunos países han comenzado a apartarse y a ponérsele enfrente. Y tenemos un elemento valioso en nuestro país, que es una juventud que nos está dando lecciones de principios y valores democráticos, que se está jugando la vida por defenderlos y que todos debemos apoyar. Doctora, si puedo, miren, disculpa que interrumpa. So let me put this into context. Voy a hablar en inglés. So thank you so much I think we're running a little bit short on time. So it's important that the people, the panel, the board of governors can ask questions, and people from the public. I'd like to put into context the following. This is a media organization, right? We have the director of VOA here, who has a Latin American division. So I think it's a good time to leave the floor open so that people can ask questions to the panel and take it from there, if it's okay. That's right. Thank you. The questions are more Humberto. Justamente, hiciste mención de eso, le agradezco mucho en nombre de los Martí la presencia de ustedes acá, y particularmente que han expuesto delante de este grupo de la Junta de Gobernadores del Grupo Internacional de Transmisión de los Estados Unidos una visión clara no solo de la problemática, sino de las posibles soluciones a los problemas latinoamericanos. Pero aprovechando justamente que estamos ante los que mandan precisamente, los que crean las políticas de nuestras oficinas de transmisión, vemos la carencia, la necesidad, la exigencia por parte del hemisferio de la presencia de los valores y principios democráticos válidos en los Estados Unidos, donde todos estamos exiliados de una manera u otra. ¿Qué recomiendan, qué le pedirían ustedes a nuestras agencias, en nombre particularmente de los gobernadores que están aquí, que tengan conciencia en las políticas que dirigen o que ofrecen a nuestras agencias de información con respecto al continente? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué papel puede jugar particularmente la Voz de las Américas, que transmite y todo su contenido de trabajo está dirigido hacia el continente?
Yo creo que la prensa internacional, los medios internacionales en este momento para nosotros, especialmente para Venezuela, tienen una primordial importancia porque se han convertido en la voz de nuestros países y deben reforzar el seguir apoyándonos en ese sentido para revelar la verdad de la situación de lo que sucede. Yo creo que puedo responder. Sí. Yo creo que tiene un rol muy importante que jugar. Yo recuerdo cuando cayó el muro de Berlín, cómo recibieron a quienes transmitían por Radio Free Europe o por la Voz de América, cómo fueron recibidos en esos países. Mientras el gran periodismo norteamericano de alguna manera despreciaba la labor de esas emisoras de radio y de esos medios de comunicación, para esos pueblos era vital que existieran señales de prensa y que existieran medios de comunicación que se ocuparan de la libertad de esos países y que hicieran ese tipo de periodismo que consiste en revelar qué es lo que ocurre. ¿Qué es lo que ocurre con relación a los peligros que padece la libertad, a lo que sucede en esos propios países, al desmoronamiento del mundo comunista? Yo creo que en ese sentido el papel de los Estados Unidos, y estoy de acuerdo con lo que se ha dicho aquí, el papel de esos medios de comunicación oficiales es defender los valores y los principios de los Estados Unidos. Hay un error que se suele cometer a partir de una frase bastante inexacta atribuida a los británicos de que los países no tienen valores ni principios, sino solo tienen intereses. Eso es falso. Los intereses los tienen las personas, los intereses los tienen las empresas. Los países solo pueden tener valores y principios porque los intereses de las sociedades son contrapuestos. De manera que hay que defender los valores y hay que defender los principios. Y eso, hacerlo en América Latina, es muy importante y cada vez es más importante. Los venezolanos, por ejemplo, que ven constreñido su universo de información a un par de periódicos y prácticamente ya no queda nada más, necesitan de los medios de comunicación del exterior y necesitan medios de comunicación que sean objetivos en la defensa de la libertad y la democracia. Se puede ser objetivo en la defensa de la libertad y la democracia. No hay que, y además yo sé que por ejemplo esta casa intenta hacerlo, no hay que disfrazar la verdad, hay que contarla y hay que decirla. Yo creo que Estados Unidos en ese sentido debería tener un papel, incluso mientras más agresivo lo tenga mejor. Ojalá que los latinoamericanos lo tuvieran. Desgraciadamente en América Latina no existe una tradición de defensa de la libertad y la democracia. Se han convertido desde hace tiempos inmemoriales en países que defienden el supuesto principio de la no intervención en los asuntos de otras naciones. Cuando la intervención en defensa de los valores y principios no es una intervención en los asuntos de otros, sino es precisamente la defensa de los individuos. Yo creo que Estados Unidos debería hacer un esfuerzo mayor y utilizar además los recursos de la tecnología, que yo creo que lo tienen, para llegar con la señal de televisión, llegar con la radio, a donde no llegan, desgraciadamente, estos países que lo que tratan es de oscurecer la verdad. Yo me acuerdo que Jean-François Revel siempre decía, el pensador francés, que el principal objetivo de las dictaduras era enterrar la verdad, oscurecer la verdad, ocultarla. Bueno, yo creo que la principal labor de la democracia es lo contrario. Sí, Reinaldo Escobar estaba pidiendo Yo quisiera decir algo sobre el punto. Perdón. Sí, yo creo que esto tiene un doble eje, lo que pueden hacer. Primero, hay que decir la verdad. El último bastión que cae en la derrota de la democracia, después de que se controlan todos los poderes del Estado, después de que se controlan las fuerzas públicas, después de que se controla la prensa, el último bastión de defensa es la opinión pública. Y está en el Museo de Historia Americana de Washington, hay todo un cuarto que muestra aquello, cómo se defiende la democracia, pero nadie lo ve.
hay que defender la opinión pública. Ustedes son la última reserva de una opinión pública libre e independiente en la América Latina. Pero para hacerlo bien, se tienen que sacudir de ese estigma, de ese estigma que ha tratado de poner la dictadura castrista por muchos años. Ah, es que esta es la radio La Gusanera cubana. Ah, es que es el imperialismo. Ah, es que es el intervencionismo. Hay que dejar eso de lado. A veces hay programas que parecen estarse produciendo para que los cubanos no se enojen mucho, los cubanos de la isla, ¿no? No tengan miedo, si ustedes más tienen miedo ya estamos terminados. Sacúdanse los estigmas del ataque programado por la dictadura castrista, que van a ser muchos, que son institucionales, que son personales. El castrismo es experto en el asesinato de la reputación. Hagan prensa libre y háganla sobre la realidad objetiva de nuestros países. Sí, profesor, doctor Guillermo, perdona un segundo porque el doctor Guillermo quería intervenir sobre este punto. Yo no vengo del mundo político, vengo del mundo académico, con lo cual a veces tengo una visión un poco diferente. No es que esté en contra, sí, creo que la parte política es inmediata, creo que lo que están planteando es absolutamente cierto, pero creo que hay también un tema más de fondo que tiene que ver con las ideas. Es decir, yo creo que el caso de Venezuela hoy es tan paradigmático como lo fue el Chile de los 80. Y sin embargo, el Chile de los 80 generó una solidaridad continental de la izquierda que fue impresionante, que hoy no se ve. Yo creo que eso tiene que ver con las ideas que subyacen a lo que pasa en América Latina, ¿no? La primera invitación a este panel fue cómo consolidar la democracia en América Latina. Y si bien hay 5 países que ya no son demócratas, los otros tienen democracias, pero no son democracias consolidadas. El tema es cómo consolidarlas. Un miembro del instituto acaba de publicar un libro que me parece estupendo, que son las 10 falsedades que favorecen el despotismo. Yo creo que ahí no tenemos que dar la batalla. Y hay una diferencia muy grande en lo que está pasando en América Latina entre el mundo académico y el mundo político. En el mundo académico ya hay cosas que se han revertido respecto a lo que pasa en América Latina y todavía esto no ha llegado al mundo o político o al mundo de la opinión. En una encuesta hecha hace un par de años en América Latina se le preguntaba, por un lado, a los dirigentes políticos y por otro a la población, cómo se ubica de 0 a 10, siendo el 0 a la izquierda y el 10 a la derecha. Lo paradójico fue que la población en general se ubicaba mucho más a la derecha o al centro que los políticos. Si los políticos creen que interpretan a la gente y la interpretan de una manera demasiado equivocada. Yo creo que tenemos que dar una batalla por las ideas que son básicas. La prensa tiene 2 funciones básicas. Una es informar y la otra es la opinión. Son las 2 cosas que valen en una democracia. Yo creo que parte de la lucha inmediata de los medios de comunicación es la lucha por imponer y por descubrir las ideas que hacen que estemos a favor de la libertad y no en contra o a favor de los gobiernos que no son ya democráticos. Creo que esa lucha de las ideas se ve en el mundo académico, pero hay que llevarla al mundo. Y doy dos ejemplos muy claros de cómo las ideas de libertad están perdiendo en el mundo académico. LASA es una institución que reúne a 7.000 expertos en América Latina, copada por la izquierda, el 95% de sus eventos son de la izquierda, y hace menos de un año, en una revista oficial de la institución, que es Latin American Studies Association, reconocieron gente de la izquierda que efectivamente estos países ya no eran democracia. Esa fue una batalla cultural muy, muy importante. Y la otra es un hecho que acaba de producir, una Biblia de lo que fue la izquierda en América Latina, fue un libro de un uruguayo que se llamaba Eduardo Galeano, que fue Las venas abiertas de América Latina, refutado por Carlos Alberto Montaner, pero durante 40 años fue la Biblia de la izquierda latinoamericana. El propio Galeano acaba de reconocer en Brasil, en la Feria del Libro, de que está loco, que se equivocó al escribir el libro, que el libro no se puede volverlo a leer y que además, cuando él lo escribió, no tenía la menor idea de lo que era ni la economía ni la política. Esa es la batalla que hay que dar, además de la otra que señalaron mis compañeros. Sí, Reinaldo Escobar, periodista independiente cubano. Me llama la atención que en todo esto no hemos mencionado un punto que es bien reciente, que es la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe, que ya tuvo su segunda cumbre en La Habana, y que es una institución que su principal característica es excluir a Estados Unidos y a Canadá y reírse de la Carta Interamericana. Creo que eso es un peligro que está allí, que es latente y que no se pueden dejar de ver. Chávez convocó a esa reunión inicial de la CELAC. En la reunión, cuando les pidió a los que habían concurrido a la creación de la CELAC, le dijo que la CELAC necesitaba 2 cosas. Primero, que los votos fueran por mayoría y que hubiera una secretaría permanente de la CELAC.
Ninguna de las cosas se la aprobaron. Con lo cual hoy la CELAC no es una institución que esté funcionando, es un sello de goma que cuando necesitan una opinión general la convocan, igual que UNASUR, pero la CELAC no tiene ningún tipo de vigencia orgánica. No tiene Secretaría General y todas las decisiones se toman por unanimidad o por consenso y no por mayoría como quería Chávez. La CELAC es uno de los instrumentos de este proyecto Caracas-La Habana. Y el objetivo de la CELAC es reemplazar y neutralizar a la Organización de Estados Americanos. Les ha funcionado el año 2008 desde Santiago de Chile, con UNASUR, salvaron el gobierno de Evo Morales. Les está funcionando ahora porque a través de UNASUR también, y no de la OEA, han promovido un diálogo en Venezuela que ha liquidado cualquier posibilidad de que la oposición avance en sus reclamos. La CELAC es una organización política que en cuanto las dictaduras se acoten, simplemente va a dejar de estar ahí. Más que preocuparme de la CELAC, yo me preocuparía de ver cómo se recupera la OEA y cómo Estados Unidos, que es algo que puede hacer, recupera su mayoría. Eso va a costar unos dólares, porque así funciona el tema, pero tienen que tener los 19 votos críticos para quitarle la OEA en la elección del próximo secretario general, que Insulza ya no se puede reelegir, gracias a Dios, pero cuidado, el castrismo nos ponga otro secretario general, porque hoy día el castrismo tiene los votos. Yo quisiera, por favor, que me perdonaran los panelistas interrumpirlos y pedirles, en aras de que pueda haber mayor participación del público, que nos fuéramos un poquito más sintéticos porque nos quedamos sin tiempo y es interesantísimo. Esto es una lección, por lo menos para mí, sé que para muchos, pero para que haya mayores oportunidades de participación del público. Allá la señora Sonia Osorio. Mi pregunta es la siguiente: tras la desaparición física de Chávez y ahora la crisis interna que está enfrentando Maduro, sobre todo económica, ¿ustedes ven que el chavismo está perdiendo influencia o ha mermado su influencia en Latinoamérica? Definitivamente. Yo pienso que en Venezuela ha perdido parte del poder político que tenía entre la población de bajos recursos, que era su fuente de abastecimiento del poder. Pero recuerden lo que se acaba de aquí de explicar. Esto no es un proyecto de Venezuela, esto es un proyecto de los Castro, de Cuba. Y han utilizado a Venezuela como instrumento. O sea, que si se debilita ya, Correa es uno de los que parece que está en la sucesión en primer lugar para tomar las riendas del proyecto y continuarlo. Así que eso hay que verlo con sumo cuidado porque no va aparejado el hecho de que, por supuesto, dentro de Venezuela, la figura de Chávez, que controlaba totalmente a la población a la cual tenía, las manejaba, pero a su entero antojo. Eso es cierto, pero lo otro yo lo vería con cuidado. Eso es un proyecto, ahí está el Foro de Sao Paulo, ahí están todos los países de la izquierda, etcétera, y eso está vivo. Este no es un problema de derechas e izquierdas, este es un problema de democracia. Conozco gobiernos de izquierda como el de Chile, como el del Uruguay, el Brasil, que respetan la democracia, no tienen exiliados, están dispuestos a entregar el gobierno en la próxima elección al candidato que gane. No es un problema, y además gobiernos de izquierda que están abiertos a la inversión externa, que son lo más liberales en materia de comercio internacional y que están en todos los mercados comunes que pueden y en todos los tratados de libre comercio. O sea, esto de las derechas y las izquierdas está un poco desfigurado en la práctica. Antes se decía que para tomar el poder era como una guitarra que se tomaba con la izquierda y se tocaba con la derecha. Parece que eso está volviendo a suceder. Pero en todo caso, en este tema de que están decaídas, sí están decaídas, pero Castro está cayendo hace 50 años, tengamos cuidado. Pero a mí sí me gustaría comparar lo que era el chavismo hace 4 años o 5 años con lo que es hoy. Porque no es solamente la muerte de Chávez y puesto Maduro ahí, es la pérdida de la elección en la Argentina, de la capacidad de reelección de Cristina, una cantidad de hechos que ha habido. Correa acaba de perder elecciones importantes, alcaldía. Creo que si uno compara lo que era el chavismo hace 4 años con lo de hoy, es evidente que están retirados. ¿Alguna pregunta? Retirarse unos añitos, ¿no?
Any questions from? Please, please. So first of all, I want to thank, maybe you could translate for me, Carlos. I'd like to thank all the panelists for being here. It's a fascinating, fantastic discussion that we're enjoying very much, even with the translation. So I've a lot of talk about Venezuela and Cuba, right? A lot of talk about that axis. What, and we just talked about a little bit about other countries and respecting democracy, but having both sides. What other countries in the region are at risk of media freedoms being suppressed? What other countries do you see where not just democracy could be at risk, but that media freedoms could be suppressed? For example, Argentina. Argentina, maybe talk a little bit about some of the other countries in the region that have a risk. Yo creo que Argentina es el más importante, nada más que en Argentina se ha dado la batalla interna por la democracia, se ha dado la batalla interna para defender a la justicia en contra del poder de Cristina, se ha dado la batalla por defender la libertad de prensa en contra de Cristina y están perdiendo la batalla. Y su incapacidad para ser reelecta le ha puesto en crisis todo el gobierno, pero es una batalla interna, pero era evidentemente una ideología muy cercana al chavismo que se ha perdido. Ecuador también. Ecuador. Bueno, Ecuador está. Y yo creo que Colombia también. ¿Y qué tal Costa Rica? Bueno, Costa Rica tiene un gobernante que ha hecho, en realidad, en su elección ha hecho una bandera de algo que sí que es muy importante en Costa Rica, y creo que eso se debe al triunfo, que fue la corrupción. A pesar de venir de la izquierda, su gran batalla para ganar la elección fue la corrupción. Y el otro caso a mirar también es el de El Salvador, donde un candidato de la izquierda que iba ganando fácilmente, cuando se produce lo de Venezuela, se le acerca al segundo y gana por menos de un punto. Y eso le ha obligado a no tomar decisiones que hubiera tomado si hubiera ganado por una diferencia importante. En el tema de prensa y medios de comunicación, vean con cuidado Bolivia, Ecuador y Nicaragua. El gobierno de cada uno de esos países controla técnicamente más de 2/3 de los medios de comunicación, ha impuesto un mecanismo de autocensura en los medios, inclusive en el Ecuador han dictado una ley de medios de comunicación que han obligado a un caricaturista, a un dibujante de cómics a retractarse. Y ahí no hay ninguna libertad de prensa, lo que quedan son pequeñas ventanas y los medios de comunicación o han sido confiscados, como en el caso del Ecuador, con importantes medios de comunicación como TC Televisión y Gamavisión, o son comprados por inversionistas venezolanos o extranjeros, como el caso boliviano, el caso del periódico La Razón, el caso de la red ATV, el caso de la red Bolivisión. Fuera de esos, Argentina. Yo creo que si a Santos se le escapa de las manos el control de las negociaciones de paz, puede poner en peligro la democracia en Colombia, porque en su afán de superar a Uribe, logrando la pacificación, está otorgando demasiado poder a la FARC, que una vez rehabilitada, legitimada, y que ya tiene penetrado sectores importantes de lo que es la democracia en Colombia, puede obtener por esa vía el control de la situación del país. What about these strong and stable, democratic nations in Latin America? Is there any kind of effort by those countries to help stabilize some of the at-risk countries? Yo creo que Uruguay es uno de ellos, donde el gobernante es un gobernante que viene de la izquierda, ha sido montonero, pero ya es el segundo gobierno de la izquierda en Uruguay y sin embargo tiene muy bien consolidada su democracia desde hace muchos años, no de ahora sino ya del siglo XIX. Lo que pasa es que las democracias, las consolidadas, que son Uruguay y probablemente Costa Rica, solamente esas dos, esos dos países no tienen, bueno, en el caso de Uruguay no tienen ninguna voluntad de contribuir a la democratización del resto del continente. Ellos sí se mantienen como una democracia, pero no forman parte, es decir, no sienten esa responsabilidad moral ni social con el resto del continente. Y en el caso de Costa Rica es demasiado débil, es un pequeño país sin ejército, con una economía más o menos frágil, que no puede liderar nada. Quiere decir que en América Latina no existe una voluntad de defensa de la democracia o del paradigma democrático en prácticamente ningún país. Y además viven, como decía muy bien Sánchez Berzaín, viven aterrorizados por la respuesta que puede ofrecer o que puede dar Cuba. Yo quisiera incorporar en la lista de países democráticos a Chile.
Porque nos Sí, guste o no nos guste, la izquierda es un país que se ha alternado en el poder, han ido a elecciones, las elecciones son limpias y no hay queja de violación de derechos humanos. Dejar a Chile fuera de esto me parece imposible. Permiso, Miriam, el director de la BOA tiene una pregunta y con esta terminamos. Sí. This will be the last question. Sí, porque tenemos muy poquito tiempo, entonces... Gracias. I'd just like, Voice of America broadcasts in Latin America. Our audience over the last few years has gone up from 3 million to about 26 million people as we have focused in on providing coverage to affiliate stations about the United States of America. So I'd like to ask the panel, if I may, you are Latin Americans, but you know this country. What is it that VOA should report about this country? What areas of life would interest Latin Americans? Where, if you were us, what would you be talking about on the air about the United States to Latin America? Yo creo que es muy importante la descripción de cómo funciona los Estados Unidos. Hay una medición bastante frecuente que hace el Latinobarómetro de la percepción de los Estados Unidos desde la perspectiva latinoamericana. Y los resultados son sorprendentes. Los países en donde hay mejor percepción de los Estados Unidos son los países más cercanos al entorno norteamericano y de alguna manera los que han tenido una mayor penetración de los Estados Unidos. Por ejemplo, México, por ejemplo, Centroamérica, y los países más alejados, como es el caso de Argentina, son aquellos en donde el antiamericanismo es más poderoso. ¿Por qué? Bueno, porque funcionan a base de estereotipos y de creencias. Los que tienen la experiencia directa de los Estados Unidos saben que este país pues, es un país que tiene unas enormes virtudes, lo que se demuestra, entre otras cosas, con el éxodo constante de centroamericanos y mexicanos y de casi todo aquel que puede, que viene a vivir a este país en busca de oportunidades, en busca de seguridad, en busca de diversas cosas, pero cosas que no encuentran en sus propios países. A mí me parece que sería muy importante que Estados Unidos defendiera su modo de vida de una manera menos ingenua, menos tímida sería la palabra, menos tímida. Yo recuerdo hace como 15 años cuando había una ofensiva yo vivía en esa época en España y había una ofensiva terrible en toda Europa contra la imagen de los Estados Unidos. Y recuerdo que un grupo de editores hicimos un libro sobre qué es Estados Unidos, realmente qué es Estados Unidos, que desde todo punto de vista es uno de los países que más ha aportado al resto del planeta. Donde encontramos una mayor resistencia a la publicación del libro fue en los medios norteamericanos, porque no había ninguna voluntad de defensa, es decir, como si no existiera la necesidad de defender la imagen de los Estados Unidos, sin darse cuenta que en un mundo que se mueve a base de percepciones, eso es fundamental. De las percepciones surgen los estereotipos y de los estereotipos surgen las conductas. Es decir, es esencial tener una imagen. En eso los soviéticos eran los maestros en la proyección de imagen. Eran falsas, pero eran los maestros en la proyección de imagen. Estados Unidos, incluso yo creo que entiende como que eso es negativo. Y yo creo que no es negativo y creo que es una función importantísima para las emisoras y todo lo que tenga que ver con el aparato de información de los Estados Unidos. Yo interrumpo y lamento ser portadora de tan malas noticias, pero ya lamentablemente no tenemos tiempo para más y me gustaría que Carlos hiciera el cierre. I'm going to pass the mic to our chairman. Thank you so much for everything, but we have closing remarks from our chairman, so muchas gracias, muy buen trabajo. Thank you. Tremendo panel. Muchas gracias. Thank you for being here, all of you. I think this is a wonderful kind of overview of the region. Very important region to us. Very important region to the Martis. So this is actually the end of the BBG board meeting. The next board meeting is going to be in Washington, D.C. on August 13th, and tough act to follow with Marti today. RFB-RL will be up on that day, updating the board on their activities. All of the governors and I will work closely on the agenda for that meeting. Any governors that have anything for the agenda, please talk to Susie or talk to me.
Anybody like to move that we adjourn the meeting? Ken Weinstein moves, Matt Armstrong seconds. Approve it. All those in favor, aye. Aye. And this concludes the meeting. Thank you very much. Thank you. Gracias a ustedes por el apoyo a nuestros países, a nuestra democracia.